En Lanzarote se podía caminar tanto que a veces se perdía la esperanza. Muchas veces llegaron a creer que al atravesar los caminos yermos, las llanuras sedientas, agrietadas, no se podría encontrar nada al otro lado. Apenas una línea reseca en el horizonte, nada más. Pero se equivocaron. Al otro lado sí hay algo. Hay pueblos, ensoñaciones de lugares que existieron, que perviven en la memoria. Y entonces se sentía en el aire el olor del humo y se saboreaba ese olor de la gente como si fuera la esperanza que los mantenía en pie, siempre caminando, descalzos y a veces solos. Antes se caminaba aquello, se venía por el camino viejo, no se estaba cogiendo la vuelta de la carretera, pero antes se iba de aquí al Mojón caminando, era una cosa corriente. Yo creo que llevaba soleta, en ese entonces tenía una soleta, que para conseguirla tenía que tener amistad con un chofer, porque no es como hoy que están botados donde quiera, pero antes costaba trabajo conseguir con una soleta. No, eso las hace uno mismo, eso se corta con el cuchillo y se hace. Ponía unas tiras amarradas a ella, y se cosía con una verga también. Bueno, yo llegué a tener los tuyos secretados cuando rozaba las vergas, pero era así, es lo que había, y se usaba así se lo ponía uno. Una vez uno dice que iba descalzo y trompezó, se rompió un dedo y se jode. Si llego a traer los zapatos, me rompo los zapatos. Y ella lleva los zapatos puestos. Así se rompió el dedo y... No, eso sí, antes se quitaban eso y después se ponía, pues ya cuando iban atrás al baile, y dejaba las zapatillitas escondidas y cuando salía las cosas las ponía otra vez. No, antes no como ahora. Y unos zapatos valían unas perras. Eulogio Concepción es un maestro cestero, un maestro infatigable, capaz de domesticar el pírgano, esas varas fuertes, recias, que se extraen de las hojas de las palmeras y que sus manos quiebran, adormecen, hasta que las transforma en los recipientes más lustrosos y reconocidos. Son las obras de un artesano ilustre, un artesano de 90 años. La primera cesta la hice a la escondida de mi padre, porque si me ve que cojo los pírganos, a lo mejor me pelea, y antes le tenía uno mío a los padres, y yo la cesta la hice a la escondida. Y después ya yo iba haciendo algunas y la vendía junto con las de él, porque antes no había ferias y se ponía, la gente llevaba, compraba para revender, ¿comprenden? Y entonces había un señor ahí, habían varios, pero había un señor, un tal señor José Lazo, que le decimos. Tenía unos burriquitos de mala muerte, pero el tiempo de la vendimia, los burriquitos cargados, y a los 3 días venía y ya quería que le tuviera otra carga. Y entonces un día, llego allá a mi casa, con el que estaba de medianero ahí en Bankia, y me dice, mira, aquí está Caetano, todavía no me acuerdo se llamaba, que quiero hablar contigo porque vayas a trabajar los primos allá abajo. Digo yo no sé trabajar, claro, junto con los de mi padre allí, pero ponerme yo solo, pues tenía miedo. Y el hombre, coño, empeñado, dice, no, es allí para la casa, porque es que antes todo se hacía con esto. Porque el hombre me pagaba más que un peón, y entonces pues, digo, pues nada, vamos a ir a ver. Hombre, un peón en ese entonces cobraba 15 pesetas, y a mí me pagaba 30. En Mangue abajo, ahí donde yo por detrás.
había aquello más que antes pues era un cortijo bueno, después como todo se fue abandonando, pero antes vivía la gente allí de aquello. Solo hay que detenerse en un recodo del camino entre Teguise y los valles. Hay que mirar y ver, al fondo, justo detrás de una montaña alargada de tez rojiza, rodeada de palmeras altas y un campo abierto, aparece en ruinas el cortijo de Manguia, no de Manguía, que se enfada Agustín Pallarés, allí donde esté. El entorno enamora, frondoso, mágico, solitario. Visto de cerca da la impresión de estar en un lugar distinto, ajeno. Tal vez no pertenece a este Lanzarote, pero sí es el Lanzarote de otro tiempo, de la memoria. Las palmeras que indican el camino se mecen en un día de viento. Ya se sabe que el viento habla. Quizás no lo entendamos, pero habla y gime. Habrá que ponerse a escuchar. Aquí vienen estudiantes precisamente para ver qué tipo de construcción se utilizaba en Lanzarote en la época de este cortijo, cuyas referencias ya aparecen en 1770, ¿no? Si bien es verdad que la zona es anterior, puesto que por aquí circulaba el agua de estos dos barrancos que iban a las dos maretas importantes, que era la mareta de Arenilla o Arnilla y la mareta de los Mares, que jugaron un papel importante en la historia de Lanzarote. El cortijo principalmente, la misión principal de la agricultura de esta zona, ¿no? Aparte del gran aljibe que tiene, era porque recogía todo el agua que venía del Lomo Blanco y por el barranco aquí, con el nombre de Manguia está el barranco y una loma aparte del cortijo de Manguia. La importancia de estas construcciones es que cuando vienen los estudiantes aquí ven primero el tipo de construcción, o sea, cómo está este cortijo en forma de L, teniendo las entradas para la parte de acá, y mientras que al sur estaba todo completamente para evitar los alisios que entraban por esta zona. Luego el ancho de los muros construidos con barro y piedra seca. En algunos escritos vemos que se empleaba incluso pelo de animales para mezclarlo al interior del barro. Y luego por fuera la car, que la hacía de impermeabilizante, tanto los techos como la parte exterior de los muros iba cubierta de car. La importancia de car en Lanzarote aparece registrada en los distintos libros, en los legados, donde se exportaba piedra de car para el resto de las islas. A cambio después se traía madera que no existía en la isla. Adentrarse en este paraje permite viajar en una inesperada máquina del tiempo, caminar por un entorno envolvente, un valle adormecido que se acomoda entre una montaña, un barranco y la vehemencia de unas palmeras que marcan el camino. Y una vez allí, delante de los restos en ruinas, llegan las sorpresas, la inteligencia de una población que sabía utilizar lo poco que tenía alrededor para levantar viviendas y colocarlas en lugares precisos, allí donde corría el agua y se podía plantar de todo. Manguia es uno de los barrancos más importantes de lo que es la zona de Teguise. Es un barranco que recoge bastante agua. Este barranco está totalmente trabajado y está encauzado para que toda esta agua vaya al fondo del barranco. En el fondo del barranco lo que encontramos es un cauce que encauzaría esa agua hacia una de las maretas más importantes de Teguise y de Lanzarote, que sería la Mareta de las Mares. Esta Mareta de las Mares está dividida en dos. En la Mareta Blanca, que sería para un consumo humano, un consumo de un agua más limpia, y la Mareta Negra, que sería ya esa agua que sobra de la Mareta Blanca, se pasaría a la Mareta Negra y sería para el consumo de animales y otro consumo que fuera más de uso agrícola o uso ganadero. Este barranco tiene una gran importancia porque recoge muchísima agua para toda esta zona de Teguise. La mareta yo la vi pero con tierra, la mareta de las mares, sí. En los años que yo estuve en el Mojoy, yo creo que ya no tenía agua. Si tenía muy poca arriba.
El agua, siempre el agua en Lanzarote. La sed, los caminos resecos. Esta vez en Manguia, una simple modificación del terreno produjo el desvío del agua. En lugar de llenar las maretas, las corrientes de lluvia se perdieron y las balsas que construyeron los antiguos pobladores de Lanzarote se llenaron de tierra. Con tesón y ganas quizás se produzca el pequeño gran milagro. Los valles antes casi todo eran tierras de arado. Cuando arenaron, eso no estaba muy controlado y ahí arrancaron palmeras. Pero se plantaba pues millo, papas y todo. Yo creo que las palmas se han echado a perder por tantos sabios que hay. Han echado a perder las palmas todas. Si la palma se limpiaba todos los años, que cuando llovía la palma se lavara toda, pero ahí cuando las limpian le quitan lo seco por fuera, y después si llueve, pues eso que tiene dátiles y toda la basura, como que no sale porque está enramada, pues todo eso cría bichos después, y ahí vienen las enfermedades y las porquerías. Ver a Josué Torres subir hasta lo alto de la palmera resulta una imagen hipnótica de las que atrapan. Y de pronto llega otra secuencia, en blanco y negro, la manera en la que antes se hacía este trabajo, solo con maña, fuerza y tal vez suerte. Antes se trabajaba trabajo fuerte para el campo y para todo, y trabajo bruto. Ahora es cuando más levecito se trabaja porque por turismo y tal, pero sin embargo yo he hecho cosas ahí sencillas y veo que no, le gusta que sea fuerte. Se hacían los cestos para mariscar y todo, uno estaba acostumbrado a hacer el trabajo a lo bruto, fuerte, y siempre la gente lo estimaba, porque un cesto eso de caña y eso no sirve para mariscar ni para nada. Eso es cesto para mandado, pero eso no. Pero un cesto para nosotros aquí, bueno, tiene que ser una cosa fuerte. Se hacían cestas hasta cuando se trabajaban las tierras, se derribaba la piedra en las cestas. Todo, hasta la china, la carretera se ponía con cestas, no había otra cosa. Y claro, para eso quería que el material que fuera fuerte. Eulogio nos lleva a un mundo que ya casi no existe, a campos cubiertos de espigas, de plantas, de papas, de millo alto, de colores vivos, las palmeras que siguen oteando el horizonte, marcando el paso, y los burros cargados con cestas grandes, cestas con nombre propio. Ahora, de momento, solo queda la magia, los restos que perduran y la memoria.